las bandas están apoyando la construcción del canal. Las bandas están apoyando la construcción del canal. Haití se ha unificado en ese tema porque recuerden que antes del canal Haití estaba totalmente dividido. O sea, los políticos andaban por un lado, los empresarios por otro, la banda andaban por otro y el pueblo haitiano estaba sufriendo grandemente. Entonces, este asunto de la construcción del canal y sobre todo no la construcción del canal, sino más bien la medida adoptada por la República Dominicana ha elevado lo que es el nacionalismo que hablaba Balaguer con respecto a Haití. Balaguer dijo en una ocasión que Haití, que son muy nacionalistas y que ellos no van a aceptar que la isla esté gobernada y dirigida por un gobierno dominicano. Ah, pero es el amigo suyo que tiene. Sí, ese es el amigo. Que no iba a dejar, no iba a ser, quita ese hombre de ahí ya. No iba a ser, Haití no iba a permitir que República Dominicana gobernara la isla completa, porque los haitianos son muy nacionalistas y nosotros también. Entonces, se habla de dos culturas. Esto de lo que ha hecho el presidente de la República es una medida que tenía que hacerse. ¿Por qué tenía que hacerse? Porque, repito, en Haití no había con quién conversar. Entonces, ante una situación de una violación flagrante a lo que es el acuerdo del año 1929, de hacer esto en el río Masacre, entonces una medida debía tomarse que tuviera consecuencias. Sin embargo, se está apostando ahora a la presión en contra de la medida, que los comerciantes, los productores de huevo de Dajabón y de otras zonas están al grito. Sin embargo, entonces, eso está muchos de ellos está por encima entonces. Parece ser que un acuerdo de paz, es menos importante, bilateral, es menos importante que la producción de huevo y que la producción que tenga la República Dominicana. Señores, lo que pasa con el tratado, la venta de empresarios. La venta de empresarios, exactamente. Lo que pasa, señores, es que esa violación no es tan simple, porque cuando los haitianos violan ese acuerdo y se permite y no pasa nada, no hay un régimen de consecuencias, entonces el acuerdo limítrofe de que la República Dominicana comienza aquí o termina ahí, comienza allá, también ese acuerdo pasará lo mismo. Porque la violación de un acuerdo pone en el lugar anterior la situación como se encontraba antes de la violación. Hubo un acuerdo de paz, lo que significaba que no había paz antes de ese problema. Y en el 1929 se le puso paz a ese problema y ahora se quitó la paz. Y como tal, no hay paz ni en Haití ni en República Dominicana con lo que está pasando y con lo que están haciendo los haitianos. Yo entiendo que hay que apoyar a los dominicanos, hay que apoyar a la República Dominicana, hay que apoyar al gobierno, las medidas que se han tomado. Y es lamentable que, por ejemplo, hay grupos de congresistas, diputados, políticos y políticos importantes están jugando, no están favoreciendo, están jugando la decisión. Inclusive del Partido de la Liberación Dominicana, el senador de Iván Lorenzo de Piña, está totalmente en contra de la decisión. Pero ellos no Lorenzo de acuerdo en nada. No, pero que ellos no plantean ninguna solución. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero okay, ¿en qué tú estás de acuerdo? ¿En qué tú estás de acuerdo? Pero es que en el gobierno más largo que ha tenido la República Dominicana, porque ni los de Balaguer fueron 2 periodos, uno de 12 y uno de 10. El gobierno más largo que lo encabezó esa organización política, la última decisión que se tomó con los haitianos fue que no hubiese devolución masiva a su país. Claro, ellos no repatriaron, porque se lo pidió la ONU. Hicieron un acuerdo de documentar a muchos haitianos que ni siquiera se acogieron al plan de documentación porque no viven en regla. Y hoy, cuando tú analizas, tú dices, pero esas parturientas que llegan a República Dominicana llegan sin un certificado médico que de una revisión previa antes de llegar al proceso de dar a luz y sin una documentación en la mayoría de los casos que la puede identificar. Ni un acta de bautizo. Eso es lo que como República Dominicana nosotros tenemos que cargar. Por humanidad. Claro. Pero es que ya yo creo que ya está bueno.
Porque si nosotros le damos la mano, si nosotros somos hermanos y le damos la mano y el hermano tuyo lo único que hace es machacar y denunciarte internacionalmente, etcétera, etcétera, entonces, óyeme, mi hermano, pero yo no estoy obligado a estar condenado a que el hermano mío sea ingrato, a que el hermano mío ande acabándome en todos los escenarios. Entonces, sencillamente yo entiendo que esos políticos viejos que duraron todo ese tiempo y como dice Tomás, que lo único que hicieron fue detener la repatriación, que pactaron a espalda del pueblo dominicano, a escondida pactaron, porque esos fueron pactos que no se hizo escándalo ni se dio publicidad. Esos pactos que hicieron, y por eso parte de los problemas que tenemos tienen que ver con esa situación. Ese expresidente Leonel Fernández, que está en Estados Unidos sabiendo que hay una reunión de la Asamblea de la ONU, que está el presidente de la República allá, que le corresponde estar allá, se fue allá a decir que el gobierno debió agotar otras medidas. ¿Cuáles medidas? Las que tú agotaste cuando te entraron a tiro allá en Haití, que tuviste que salir corriendo. Esas medidas de quedarte callado, de no hacer nada. Si tú hubiese hecho algo en ese momento, por lo menos un escándalo internacional, algo tú hubiese hecho, quizá ahora la situación fuera diferente. A Leonel lo tuvieron a matar. Que hable la verdad, que lo diga, que lo cuente. Háblale al pueblo dominicano porque tú eras presidente de la República en esa época. Tú tenías un deber de información a los dominicanos de la agresión que hubo en contra tuya en Haití. Entonces te quedas callado y te vas a Estados Unidos ahora a decir que se debieron tomar otras medidas. Lo que pasa es que cuando dice algo, es que cuando el universo conspira con respecto a alguien, lo que sea sucede. Y lamentablemente para ustedes, lo que está sucediendo con Haití no fue creado por Luis Abinader. No fue creado porque hay una reelección. No fue creado porque tenemos elecciones. Eso surgió. Alguien lo puso, ¿quién? No sé, pero está. Y las medidas que se están tomando son las medidas que hay que tomar. ¿O acaso podemos permitir que en 3 kilómetros que tiene un río se permita entonces que se desvíe totalmente y que se haga ¿cómo que se llama eso? Una represa. Una represa. Y lo demás, No, y los demás eso, kilómetros de ese río, ¿qué va a pasar? Se habla de que son un serial de canales que se pretenden construir. O sea, que este es el primero que se está haciendo y hay más, la totalidad del agua del río va a ser aprovechada en esos 3 kilómetros. De un modo unilateral, que es lo que se cuestiona en este caso. O sea, alguien dijo, vamos a hacer eso y punto. Y ya. Pero señores, pero sea más inteligente. Si ¿Dónde nace el río? Oye, si aquí. El río nace aquí. Sí, Y tú que no tienes río, porque el río pasa por donde ti y nace en otro lado, entonces está desafiando la propia naturaleza. La está desafiando porque tú estás haciendo, o sea, ustedes tienen el derecho a hacer canal. Entonces, y nosotros tenemos derecho a hacer un canal. Antes, previo, tenemos derecho a hacer una presa de donde está el río. Y entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con el canal de ustedes? Se está hablando de una presa. Sí, es que no se actúa así. De San Agustín. Es que no se actúa así. La presa Miguel. Entonces, Miguel, ¿qué Don pasa? Miguel. ¿Dónde están los organismos internacionales hablando de ese conflicto internacional con Haití y República Dominicana? No se ha dicho nada. Ahora que empiece República Dominicana a hacer una represa de río más atrás, a ver qué va a pasar. Ahora, ¡ay, que no! Son inhumanos. Vamos a esperar que los derechos de esta asamblea de la ONU, de esta nueva asamblea, que en la mayoría de los casos no se decide nada. Al final, pero ese tema no está allá. El tema del canal no está ahí. No está en agenda. No, pero ya con la referencia que hizo el presidente de los Estados Unidos en el día de hoy, entonces ya habrá, al presidente dominicano le tocará el jueves. No era hoy a las 3 de la tarde. Él no ha hablado todavía. Bueno, lo cierto es. Pero ojalá cierto que es. el presidente ahí sea más categórico y más fuerte como lo ha hecho en otras ocasiones. Mire, pero más contundente, más directo. Mire que lo que está pasando. Porque se usa mucho la diplomacia. Lo que está pasando, señores, con la situación de Haití es que hay un problema de otra naturaleza. Ajá. O sea, los chinos y los rusos se oponen a la intervención en Haití
por el simple hecho de que tienen un conflicto con los Estados Unidos, porque no tiene nada que ver con nosotros. Es un problema de poder entre ellos, de otra naturaleza. No, entonces porque eso fue lo que pasó desde el principio. Rusia y China dijeron que no. Y entonces en el Consejo de Seguridad tienen que estar de acuerdo. Entonces eso a ellos no le importa Haití, no le importa República Dominicana. A ellos lo que les importa es que si yo te cedo a que se intervenga Haití, entonces yo estoy cediendo el poder y me estoy poniendo de acuerdo contigo cuando estamos abiertamente en una guerra. Y estamos, se oponen totalmente a la pacificación Rusia, China, Venezuela y Cuba. Exactamente. El socialismo. ¿Qué busca Venezuela opinando? Ya. Socialismo, no, están alineados con esos países. Entonces, ¿qué pasa? Sus aliados. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber, y Biden está hablando, pero Biden sabe y lo dice y lo dijo hoy. Haití no aguanta más. Biden está haciendo lo que hizo el presidente Luis Abinader en todos los foros. Le está diciendo, señor, Haití no aguanta más. Y es verdad que no aguanta más Haití. Oye, mire, y una posición del presidente totalmente contraria a la posición que había mantenido Estados Unidos con el tema de Haití y República Dominicana. Claro, que ellos estaban también sumados, como lo ha hecho Francia, lo ha hecho Canadá y otros países, en pro de Haití. Entonces, ¿qué le queda a la República Dominicana? ¿Cuál es el escenario que nosotros tenemos? Si las grandes potencias no van a autorizar la intervención a Haití, no la van a autorizar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de poderes. Lo maquillan con el injerencismo. Exactamente, un conflicto de poderes, de países que están enfrentados en estos momentos. Si no estuvieran en guerra, hace tiempo que eso se hubiese autorizado. Entonces, ¿qué le queda a República Dominicana, que es el único que comparte la isla con Haití? Tiene que tomar las medidas que se han tomado. Y para que ustedes tengan una idea, esas medidas que se tomaron no son exclusivamente por el canal. La gente está equivocada. No es exclusivamente por el canal. Cuando el presidente decide mandar el ejército o parte del ejército a la frontera, no es exclusivamente por el canal. Tiene que ver, señores, por el estado de inseguridad que vive Haití en estos momentos, donde la propia embajada americana mandó a salir a sus ciudadanos y mandó a que salgan de Haití, que no hay nada seguro, que no viajen a Haití. Entonces, sencillamente, el pueblo dominicano tiene que tener el ejército en la frontera por seguridad, independientemente se esté construyendo o no se esté construyendo el canal. ¿Cuál es su opinión con relación al éxodo masivo que hay? Bueno, yo en realidad aplaudo esa decisión de los haitianos. Están haciendo lo correcto. Cualquiera que se encuentre en una situación de esta naturaleza haría lo mismo. Si usted está, por ejemplo, en China, y en China hay un conflicto con los dominicanos, usted sale de China, usted se protege. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un nacionalismo muy fuerte de ambas partes. Y usted tiene que evitar situaciones. Usted tiene que irse para su país, más si usted está ilegal. Podrían tomar medidas. Más si está ilegal. Complicadas. No, y ahí hay por las redes sociales que hay que ver si eso es verdad. Porque aquí cualquier cosa pasa. Donde supuestamente migración penetró a una vivienda donde habían presuntos haitianos y tocó la puerta y no le abrían y entró. Pero eso hay que verificarlo, porque recuérdense aquella vez que sometieron a la República Dominicana, que habían informes que eran falsos, que fueron inventados por ONG para hacerse sentir, para decir que tienen presencia, y se descubrió que eran informes falsos. Esto que salió ahora en las redes de una gente adentro diciendo que no y otro tocando afuera y que que usted no tiene que tener una orden para entrar aquí, ahí no se ve a nadie. Ahí no se ve a los guardias o al personal de migración que eran los que estuviesen tocando. No, se escuchan las voces, pero no hay esa situación. Ahora yo puedo crear eso y decir que sí y ponerlo en las redes como está sucediendo ahora. Eso entonces debe ser objeto de investigación. ¿Por qué? Porque sencillamente si usted está en su casa, en República Dominicana todavía se necesita que para penetrar
hay que tener autorización de un juez. Ahora bien, cuando hay situaciones de inmigrante en el mundo entero, recuerden que en la Iglesia de los Estados Unidos había una protección y las iglesias siempre han sido protectoras de todos los asuntos que tienen que ver con maltrato. Recuerden que en la antigüedad la gente se refugiaba en las iglesias y la iglesia era el último lugar que se tocaba. Entonces en Estados Unidos pasó eso y había una orden de entrar en las iglesias. Usted recuerda, por asunto de migración, porque migración es un tema de una irregularidad, de una inseguridad. Cuando a usted le llegan 100 dominicanos o haitianos o japoneses a Estados Unidos y no hay registro de sus huellas, no hay registro de sus documentos, no hay nada, usted automáticamente está entrando en una situación conflictiva dentro de la seguridad que usted tiene. Porque si sucede un crimen o un delito, usted busca las huellas, pero si no hay huellas registradas, porque son personas que están entrando por la frontera de manera ilegal, ¿dónde usted va a comparar huellas? Usted no tiene registro de huellas. El que entra por un aeropuerto tiene su documento y tiene las huellas. Entonces eso es por un asunto de seguridad incluso. Y de hecho, ojalá que estos políticos nuestros, aunque no les favorezca, pongan por encima la patria y no sus apetencias y sus intereses políticos. Leonel Fernández dice que él quiere regresar porque él quiere reivindicarse. Tuvo todo el tiempo de hacerlo y lo único que hizo fue autoprotegerse. Autoprotegerse porque creó la justicia como un traje a su medida. Recuerden eso. El único procurador fiscal o procurador general de la República, no recuerdo, que fue el fiscal del distrito, Guillermo Moreno. ¿Ustedes recuerdan eso? En la época de Leonel. Los primeros 4 años. En los primeros 4 años, Guillermo Moreno comenzó a perseguir la corrupción que se estaba generando en el Estado. Y Guillermo Moreno fue cancelado de esa institución. Eso fue lo que Leonel hizo. Bueno, ¿y a qué tú quieres regresar, Leonel? ¿Se te quedó algo todavía? Vamos a la pausa. Danilo debe estar contento que usted lo ha dejado descansar ahora. No, es que Danilo no está hablando. Danilo no está hablando. Vamos a la pausa, señores. Regresamos con más contenido en breve con La Ciudad en Vivo.